Muy buenos días. Vamos adelante con nuestro culto, como hacemos ahora cada domingo, esperando siempre en el Señor que pronto se pueda encontrar la solución para acabar con este confinamiento que está trayendo tanta ruina al país, pero que por otra parte apreciamos todas aquellas lecciones provechosas que podamos aprender de parte de nuestro buen Dios. A veces las dificultades parece que son los únicos medios por los cuales podamos aprender lecciones que de otra manera a los seres humanos nos resulta difícil, a veces incluso a los creyentes. Nos asombramos mucho después de haber visto el vídeo del pastor Petro. Nos asombramos. Y para nosotros presenta un desafío muy grande el ministerio de hombres y mujeres como Petro, en medio de unas situaciones y unas condiciones sociales tan miserables. Y a pesar de todo, aunque hubiera tenido la posibilidad de irse a otro lugar más próspero y abrirse camino en la vida, como se suele decir, sin embargo, él va a las aldeas, a su aldea y a las aldeas en términos generales, porque de alguna manera el mensaje del Evangelio que caló en su corazón, de tal manera que se sintió constreñido, se sintió impulsado para compartir el beneficio y la bendición que él mismo había recibido. Y el resultado es acorde con su fe en un Dios grande. Su fe en un Dios grande. Porque Dios es tan grande aquí como allá. Y Él no está limitado por condiciones sociales, no está condicionado ni limitado por nada. En todo caso, nosotros somos los que a veces le limitamos. Nos creemos nosotros que le limitamos, pero es cierto que la incredulidad, la falta de aceptación de su voluntad, de sus planes en nuestras vidas, es lo que limita la obra de Dios en nuestro medio. Quizás a nosotros lo que nos pasa, y por eso nos asombramos, es que disponemos de muchos recursos, estamos sobrados de recursos y de medios. Y es precisamente por eso que seguramente pues confiamos en nosotros mismos y en nuestros recursos para llevar a cabo la obra de Dios, y faltando lo más importante, que es la fe en un Dios grande, pues resulta que nuestros resultados no están acordes con ese Dios tan grande en el cual decimos creer. Y sin embargo, personas como el pastor Petro, que apenas tienen recursos para nada, pero depositan su confianza en ese Dios tan grande, y los resultados se ven de una manera asombrosa. ¿Y cuántas lecciones recibimos por medio de personas así, personas sencillas, personas sin medios, pero con una fe grande, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y que no acorta su mano para salvar, para bendecir, para prosperar en lo que haga falta? Pues la medida que estaba mirando precisamente al pastor Petro, como contaba su testimonio y todo lo que el Señor ha hecho por su medio, y otras personas otros pastores que hemos escuchado de la boca de David en sus viajes por ahí, ¿no? Por tantos lugares. Lo que me venía a la mente era algunos pasajes del profeta Isaías concretamente. Porque claro, ves esa situación en la cual se desenvuelven estas criaturas, y enseguida pues traen imágenes a tu mente, en este caso a mi mente, y me acordaba de algunos pasajes, del profeta Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 41,
Él dice así, dice en el versículo 17, los afligidos y menesterosos buscarán las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, el Señor, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacia, arrayanes y olivo. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y cuando yo estoy leyendo esto, estoy pensando en esas imágenes de esa África seca, que no es pobre, pero que entre unos y otros la han hecho pobre, pero muchos lugares también desérticos, pero que podía ser un continente también próspero. Y veo esas imágenes, esas aldeas, y esas personas pasando esas grandes necesidades, y me acuerdo de estos pasajes, me acuerdo de este pasaje, que ahora leemos otro parecido. Y entiendo lo que pueden sentir los corazones de esas madres que tienen que alimentar a sus hijos y que apenas tienen sustento en su propio cuerpo porque están casi consumidas y apenas pueden vivir ni siquiera con lo justo, con mucho menos de lo justo. Y cuando leo estas palabras del profeta Isaías, que son palabras proféticas, pero que son promesas de parte de Dios al pueblo de Israel, cuando por su desobediencia continua, por su soberbia, por sus continuos pecados de idolatría, de crímenes, de adulterios, de corruptelas de todo tipo en el nivel religioso, en el nivel político, en el nivel profético también. Cuando veo esa situación me acuerdo precisamente de todo esto y veo estas promesas que el Señor hace y las repite en varias ocasiones. Poquito más adelante en el capítulo 43 y versículo 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. El contraste que hay entre estos paisajes que presenta por una parte el lugar donde vive nuestro hermano Petro y otros tantos, miles y millones de personas ahí, y el contraste entre ese paisaje y el paisaje que nos presenta precisamente el profeta Isaías, que son promesas, que de momento lo que hay es sequedad, lo que hay es desierto, lo que hay es miseria. Yo me acuerdo y me hago una idea que mi madre nos contaba que después de la guerra hubo sequía, un tiempo de sequía malísimo. Y dice, las personas, y me lo contaba llorando, las personas se morían de hambre por las calles. No puede hacerse una idea. También continuaba y nos contaba que después vino tiempo de abundancia, la lluvia, tiempo de abundancia, y dice, y murieron más por lo que comían, la cantidad que comían, porque estaban tan necesitados y comían que los que se habían muerto por el hambre. Recuerdo que al venir aquí a vivir al campo hubo también un tiempo de sequía, y esto es todo zona de encinares, por eso se llama también parcelación los encinares. Pero bueno, encinares no solamente en esta parcelación, sino prácticamente en toda la sierra Morena, Sierra de Córdoba, el Valle de los Pedroches, y todos son encinas, de donde se crían, pues se cría el ganado porcino.
hubiera seguido mal la sequía, se hubiera acabado prácticamente el 80% de las encinas de toda esta zona, con la consecuente ruina también para la economía del ganado porcino, lógicamente. Entonces había una gran preocupación, pero ese año ya llovió y se pudieron recuperar las encinas de la gran sequedad, a pesar de que son árboles que resisten mucho. Y uno puede imaginarse 3 años de sequía en el pueblo de Israel bajo el tiempo de Elías. Y es lo que dice, lo que hemos leído aquí antes en el 41. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Y aquí en el Antiguo Testamento, precisamente, se relacionaban la sequía y se relacionaban las desgracias, generalmente, con el castigo, con la disciplina divina por los pecados del pueblo. No era una cosa gratuita, sí. Porque en la ley estaba escrito que si seguían la ley tal y como Dios la había dado, entonces serían bendecidos. Y será bendita tu casa, y será bendita tu familia, y será bendito tu campo, y será bendita tu artesa, y será bendito tu ganado, y serán benditos todas las cosas. Pero si no había obediencia de parte del pueblo de Israel, las consecuencias lógicas de esa desobediencia eran un verdadero desastre. Y lo que trata el profeta, lo que trataban los profetas, de enseñar al pueblo a través de estas imágenes que el pueblo mismo estaba viviendo, era señalar su propia condición espiritual para que se volvieran en arrepentimiento a Dios. Por eso Salomón en su oración, en aquella oración, larga oración, pero tan suculenta, tan sustanciosa oración, dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y se volvieren a mí de sus malos pecados, yo los perdonaré. Y dice: y sanaré su tierra. Y cuando leemos el libro de Joel, ahí aparece también un juicio y una promesa de sanidad, no solamente de las personas, sino también de la tierra. Y digo esto porque si triste y trágico son las consecuencias de la sequía, mucho más triste y más trágico es la condición espiritual de aquel que no conoce al Señor o que, habiéndolo conocido, está seco, está apartado de Él, está apartado de la vida. No conoce la vida, o si la conoció la ha olvidado, la ha dejado atrás y vive en la miseria espiritual. Eso es más triste todavía. Y a pesar de que no hay sequía y de que nosotros podemos gozar de agua abundante y de pan en abundancia y de muchas cosas que no necesitamos siquiera, hay tantos y tantos y tantos que perecen de sed espiritual, que perecen de hambre espiritual, que no saben dónde acudir para saciar su sed y su hambre espiritual, y que buscan aquí, que buscan allá, y que prueban esto, y que prueban aquello, y que prueban lo otro, y que no son satisfechos porque nada que no sea Dios va a satisfacer el corazón. ¿Me entiende? Y eso es lo que trata de enseñar el profeta y los profetas en términos generales. Hay otro pasaje que también habla precisamente de esto. Y precisamente estos pasajes no hablan solamente al pueblo en ese momento y se queda solamente ahí. Estos pasajes son pasajes proféticos relacionados con la venida del Mesías, el Señor Jesús.
750 o 800 años antes de la venida del Mesías, Isaías y otros profetas, pero sobre todo Isaías, hablaba de la venida del Mesías. Y en el capítulo 35 leemos lo siguiente. Versículo 1. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como el ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¡Wow! ¡Qué pasaje! ¡Qué promesa! Esto habla de la venida del Señor Jesús. Yo recuerdo recién convertido al Señor Jesús en el año 1966, al final, nos fuimos a la mili, el que me llevó al Señor, el hermano Antonio Ramón y yo, y recuerdo que luego cuando vinimos del campamento ubicado en el cuartel ya, un día estábamos en el comedor, 200 soldados, toda la compañía y parte de otra, y el pater, que también era teniente, hizo un desafío a si hubiera allí alguien que no fuera católico, y entonces yo era el único que estaba allí, que era cristiano evangélico. Y yo no quería salir, yo llevaba 5 o 6 meses de convertido y no tenía ningún interés, pero empezaron a mirarme y entonces salí. Él me hizo una pregunta, se la contesté y él me trató con desprecio y me dijo, cuando tú leas 200 libros de historia como yo he leído, entonces podrás hablar conmigo. Y yo me dije, pero si yo no quería hablar con este hombre. Pero entonces yo le dije, yo no he leído 200 libros de historia, apenas he leído 4. Pero mi Biblia dice, y le mencioné el versículo de la Escritura, era el tema sobre las imágenes y eso. Y lo hice con tanto énfasis y con tanta convicción. Sí, los protestantes siempre estáis con lo mismo, pero los 200 soldados empezaron a aplaudir, y él, soltando un taco, un grosero taco, pegó un puñetazo en la mesa y mandó callar a todos. Le salió el teniente que llevaba dentro. Y fuera. Yo tenía seguridad, tenía confianza, yo no había provocado nada. Y luego aparte, cuando ya salimos, viene un soldado, estaba bien preparado, era culto, y me preguntó sobre mi confianza y mi seguridad. Y yo recuerdo que abriendo la Biblia chiquita que tenía, digo, mira, lee aquí, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Digo, mira, esa es mi confianza. Yo he entregado mi vida al Señor Jesús. Y Él es ese camino de santidad que mencionaba Isaías
hacía 700 y pico años. Si yo ando por ese camino y no me desvío de ese camino, no me voy a extraviar. Sencillamente, Él irá conmigo, Él estará conmigo. Me miró, se extrañó y se fue. Pero hasta el día de hoy el Señor me ha guiado, viene y vendrá conmigo hasta el final. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas estas palabras que los profetas dijeron, especialmente el profeta Isaías. Es interesante ver que en 2 ocasiones el Señor Jesús habla precisamente del agua de la vida, que viene para paliar nuestra sequía espiritual, como palabra que alimenta, sacia nuestra alma, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como agua sacia también nuestra sed. Y una vez pasando adrede por un lugar donde quería pasar, porque sabía que iba a encontrarse con una persona, es decir, con la mujer, aquella mujer del pueblo de Samaria, la mujer samaritana, se sentó en el brocal del pozo. Y esa mujer llegó con su cántaro para sacar agua. Empezó a sacar agua y Jesús le pidió de beber. Y dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano eran enemigos entre sí. Entonces él le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde tienes tú ese agua? Y el Señor le dijo, el que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él, en ella, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer se quedó sobrecogida, pero le dijo, Señor, dame de ese agua para que no tenga yo que venir aquí a sacarla. No sabía exactamente a qué agua se refería, pero nosotros, y yo sé muy bien a qué agua se refería el Señor. ¿Sabéis por qué? Porque yo estaba tan necesitado como la mujer samaritana. Yo tenía sed espiritual. Y cuando me presentaron al Señor Jesús, me dijeron, lee aquí, y yo leí esas palabras, digo, sí, las conozco, qué preciosas son estas palabras. Dice, pero ¿sabes que son para ti, para mí? Sí, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y estaba tan sediento que digo, yo quiero de ese agua. Y fue cuando acepté al Señor Jesús como el Señor, el Salvador y el Maestro de mi vida hasta el día de hoy. Y es algo que tú puedes hacer hoy también. Acercarte a Jesús, recibir a Jesús, y Él te dará de su agua y se terminará la sequía interior de tu corazón. Y verás como adentro florecen, será como un jardín. ¿Qué florecerá? Un jardín bien cuidado y no un jardín árido, con espinas, con abrojos, con jaramagos y todo ese tipo de cosas. Pero con el Señor la cosa es totalmente diferente. Te invito a que lo hagas, que aceptes al Señor como tu Señor, tu Salvador y el Maestro de tu vida. La segunda oportunidad en la cual el Señor habló del agua de la vida fue en una festividad de los judíos que se llamaba la fiesta de los tabernáculos. Eso se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Es un versículo muy recurrente porque cuando nosotros, incluso como creyentes, nos sabemos secos, bien sea porque nos hemos desviado, bien sea porque nos hemos despistado, bien sea porque nos hemos entretenido con tantas cosas que al final nos damos cuenta de que estamos secos.
que no estamos viviendo conforme a la plenitud del propósito divino para con nuestras vidas, siempre acudimos a este pasaje. Capítulo 7, versículo 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esa fiesta se recordaba cuando Moisés satisfizo por medio del agua que salía de la roca la sed del pueblo. Se recordaba en esa festividad cuando Dios satisfizo la sed del pueblo por medio de Moisés, cuando salió agua de aquella roca golpeada por la vara de Moisés. Pero cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, está diciendo, yo soy mayor que Moisés. Porque Él os dio a beber agua líquida para satisfacer la sed física, pero yo voy a dar un agua que va a satisfacer la sed espiritual que cada uno necesita, que cada uno tiene. Por eso dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No un hilito, un chorrito, dame de beber. Un vaso o una jarra, un riachuelo, un arroyo. No. Ríos de agua viva. Eso habla de plenitud hasta rebosar. Eso habla de satisfacción plena. Y eso solamente puede hacerlo Cristo Jesús. Pero el autor de este libro, de este evangelio, Juan, añadió, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés sobre la iglesia recién inaugurada, llenándoles como recipientes, rebosando hasta el punto de que incluso en medio de una gran oposición que se levantó muy temprano, porque la clase religiosa, igual que hicieron con Jesús, querían hacer con los apóstoles, se opusieron fuertemente al testimonio de los apóstoles que hablaban no solamente de las obras poderosas de Jesús, sino de la muerte redentora, liberadora del Señor Jesús y de la resurrección del Señor Jesús, que fue lo que modificó el comportamiento entristecido de los apóstoles para que diesen un testimonio poderoso, libre, sin temor a nada. Y en la medida que más oposición había, más crecimiento de la palabra había. Porque las promesas del Señor son sí y amén. Y las promesas que el Señor dio en el Antiguo Testamento son promesas que se cumplen de manera plena en la persona de Jesús. Por eso no debe de extrañarnos ni de asombrarnos, aunque nos extrañemos y nos asombremos, del testimonio del pastor Petro y de otros que nos ha contado David Bea. Porque cuando se pone la confianza en un Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el hecho de que las circunstancias sean difíciles, incluso que haya oposición y que falte, como dice, el producto del olivo y las vacas sean quitadas de los corrales y tal, ¿no? Él no está limitado por nada. Él no está limitado. Él, lo único que lo limita, y se ve en el Nuevo Testamento, incluso en relación con la persona de Jesús, es la incredulidad. La incredulidad. Dice el texto que Jesús hizo muchos milagros aquí y allí, dice, pero en Nazaret, en su pueblo, no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que sea que tengamos pocos medios, o sea que tengamos muchos medios, lo importante no somos nosotros ni los medios, sino Dios, su palabra, la persona de Jesús,
y su Espíritu Santo que nos lo dio a nosotros, para que siempre tengamos conciencia de estas cosas, que no perdamos de vista lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que también nos demanda. Así que solamente me resta decir que si alguno está escuchando esta palabra, que sepa, no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesús. Y en la medida que siente esta necesidad, porque sabe que está adentro seco, como yo estaba, hace casi 55 años. En esa medida, acércate a Jesús, porque va a satisfacer completamente lo que nada ni nadie puede satisfacer aquí en este mundo. Si lo haces, no te arrepentirás el resto de tus días. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga a cada uno de nosotros. Amén.